Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días. Hoy les acompaña Boli Ramírez. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Hablando Claro, esperando que hayan tenido un fin de semana muy provechoso y augurándoles una semana también llena de salud, de bienestar y de provecho para todos ustedes. Hemos estado con una seguidilla de movimientos sísmicos, ¿verdad? Aquí ubicadas en el área de Heredia y Alajuela, a tener las previsiones del caso, tal como estábamos reportando ahora en el avance de noticias. Las autoridades de prevención y atención de emergencia siempre nos alertan a que tengamos todas las previsiones, en este caso, por ser movimientos telúricos, tener algunos efectos de nuestras casas, de nuestras oficinas y de nuestros sitios de trabajo bien protegidos y que no vayan a causar ningún accidente. Hoy nos acompaña el politólogo Sergio Araya. Con Sergio habíamos estado conversando la semana pasada y tuvimos que cambiar la tónica y la dinámica que habíamos establecido para ese día en el programa, dada la deportación de 222 personas de Nicaragua y las implicaciones que esto ha ido teniendo y las repercusiones tanto a lo interno de Nicaragua como internacionalmente, posteriormente cuando se tomó la decisión de quitarle la nacionalidad a casi un centenar de personas nicaragüenses en estos días. Entonces habíamos dejado el tema pendiente. Sergio, buenos días. Muy buenos días, Boris, y buenos días a todas y todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Claro, y para esa vez que nos encontramos con Sergio Araya, habíamos hablado de la evidente crisis que estaba mostrando en ese momento la gestión del presidente Chávez, dadas las 20 separaciones de jerarcas que había tenido durante estos 10 meses de gobierno la administración, la última de ellas y la más sonada que había sido la de la señora ministra de Salud, doña Jocelyn Chacón, y habíamos establecido que a pesar de que la narrativa del gobierno y de los mensajes del Poder Ejecutivo era que no había ninguna crisis, en efecto, una situación como esas sí evidencia, don Sergio, una situación que algo no está completamente amarrado a 10 meses de la gestión gubernamental. Sí, efectivamente, es un tema muy interesante porque aquí hay un claro contraste, ¿verdad?, entre lo que es esta situación que uno podría visualizar de inestabilidad en la conformación del gabinete y del equipo de colaboradores más cercanos al presidente y la percepción ciudadana, porque inclusive recientemente salió un estudio donde él sigue manteniendo un nivel de respaldo bastante alto, si bien ya muestra un cierto declive, pero digamos comparativamente a otros presidentes a esta etapa de su periodo, sigue siendo uno de los que más apoyo registra a nivel de percepción ciudadana. Entonces es muy interesante porque uno podría, y aquí voy generando una primera hipótesis de respuesta, la narrativa oficial de alguna forma tiende a minimizar este tema que planteábamos de la crisis y parece que lo logra, por lo menos a nivel de cierto sector de su público meta, esto pasa un tanto desapercibido o inclusive se ve como normal, se ve como lo natural y más bien se le da un viraje y se reafirma con esto la firmeza y el liderazgo y la contundencia del señor presidente. Pero bueno, eso es para, digamos, para su mercado meta, si lo queremos ver así. Pero en términos generales yo me imagino que en Zapote sí debe de haber una preocupación y más que en la propia Casa Presidencial yo plantearía en el círculo justamente de colaboradores. ¿Por qué? Porque el señor presidente en una de sus conferencias de prensa dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Siempre hemos sabido, y él lo dijo inclusive expresamente, que él iba a imprimir un sello distinto a su gestión, que lo iba a tratar de convertir en una suerte como de gran empresa, como más que un presidente, era como un CEO, ¿verdad? Sí, como un alto gerente. Como un alto gerente. Y de hecho, en esa conferencia de hace 2 semanas y media aproximadamente, planteaba, justamente cuando se refirió al tema de la salida de 3 ministros, de 2 ministros y un presidente de una institución autónoma, que él tiene una serie tiene una matriz, dice, con 92 indicadores que de alguna forma pone en uso él valora directamente, para determinar 2 cosas que me llamó mucho la atención: el cumplimiento de los objetivos con los que de alguna forma
disculpe. No se preocupe, don Sergio, no se preocupe, porque esa es una de las características que nosotros apuntábamos, ¿verdad? Correcto. Apuntamos el hecho de que él ha dicho que él está gerenciando, que debe tener esta especie de matriz, nos la imaginamos como una hoja de Excel o como un documento en el cual él va poniendo las metas que él le impone a sus jerarcas. No sabemos si esto es el resultado de una negociación con el jerarca o es de una imposición. Pareciera, por el estilo de lo que uno ve y lo que se le permite ver a uno en la conferencia de prensa, es que él impone la meta, impone la fecha, impone las acciones. Claro, y adicionalmente a eso, exactamente, eso último me parece fundamental, porque no es solamente la definición de los objetivos, de los fines, sino los plazos, los tiempos, porque él decía, cuando, digamos, justificó la solicitud de renuncia de estos jerarcas, el presidente Linder, el ministro de Ciencia y Tecnología de ese momento, que no era que ellos habían fallado en el cumplimiento de los objetivos, sino que no lo estaban logrando en el tiempo en que se los había pedido. Entonces es un tema de eficacia por un lado y de eficiencia por el otro. Entonces lo que me llama la atención de esto, como usted bien lo plantea, es que me echo para atrás el cassette y recuerdo que se anunció ese estilo de gestión y como un ejemplo de esto con bombos y platillos, la forma en que se estaba reclutando justamente, por decirlo así, al personal del más alto nivel que lo iba a acompañar, nada menos que a los ministros, presidentes de instituciones autónomas, diciendo eso sí que luego estos a su vez iban a tener plena libertad de escoger a sus subalternos. Es evidente que esto, digamos, esta dinámica que él le quiere imprimir a su estilo de gestión, que es totalmente válida y es su derecho de hacerlo, tiene algunos elementos difíciles de que compaginen con lo que es la dinámica del sistema político. Usted que estuvo adentro, Boris, lo sabe. No es que el gobierno no tenga que regirse con ciertos criterios de eficiencia y de eficacia, obviamente, máxime tratándose de fondos públicos, lo que maneja, uno esperaría como ciudadano, como contribuyente, que se haga un uso adecuado, racional de los recursos. Pero realmente el quehacer político tiene singularidades, tiene particularidades que no permiten simplemente extrapolar el escenario de una empresa privada, de una transnacional, de una corporación, al ámbito estrictamente político. Y voy a plantear varias cosas. Primero, los ministros de Estado, por ejemplo, de acuerdo a nuestra Constitución, son más que simples gerentes de división, por decirlo así. No es gratuito que un ministro de gobierno, junto con el presidente de la República, firman los decretos, porque de alguna forma es una suerte de cogobernar en el buen sentido de la palabra. Yo sé que el único que es electo popularmente es el presidente de la República, pero el ministro, de alguna forma, cogobierna, y por eso es que el jerarca, más allá de la parte técnica que desde luego debe de tener, y es lo ideal, fundamentalmente su rol es el de ser el gran conductor político en una determinada cartera, para que desde ahí políticamente gestione y de esa forma colabore con el presidente, que a su vez es el gran conductor político de todo el aparato público que está bajo su tutela, del Poder Ejecutivo. Entonces, los ministros, por ejemplo, cuando representan sectores o de alguna forma son interlocutores con esos sectores, también son gestores de acción política, no son solamente gerentes que tienen que cumplir con una serie de objetivos, que es válido también eso, no lo voy a negar, pero hay un tema de naturaleza política que hace que el cumplimiento de los objetivos en la esfera de lo público no necesariamente... No dependan solo de la voluntad. Exactamente, no es solamente como operaría en una empresa privada, únicamente a partir de que yo me sintonice con mis subalternos, defina en un plan estratégico lo que pretendo hacer y voy desarrollándolo. Inclusive ni en una empresa privada se da tan mecánicamente, porque hay otras variables que inclusive la empresa no controla, que también influyen, pero en lo político es mucho más evidente. La construcción de una política pública en cualquier materia no es simplemente decir, bueno, yo tengo estos objetivos y los voy a cumplir en determinado número de meses y con estos indicadores de verificación. Eso es importante para guiar el trabajo, pero obviamente hay elementos de intereses creados, de conflictos, de cómo articular, digamos, intereses que son contrapuestos, que son conflictivos entre sí, que es resorte de ese ministro, de esa ministra, o diríamos también de un presidente de institución autónoma, el intentar encontrar la solución, el balance, el equilibrio.
¿Para qué? Para que junto con el presidente puedan realmente llevar adelante una propuesta, sea la que fuere. Entonces, me parece que medir eso en esos términos no es que no esté bien, pero me parece que limitarlo a esto le genera una profunda incertidumbre al equipo, porque sabe que está siempre como una espada de Damocles sobre su cabeza, pendiendo esa evaluación que probablemente, por muy buena fe, por muy buena disposición que tenga el jerarca de turno, como usted bien lo dijo, Boris, como no es solo voluntad suya la que prima, probablemente va a hacer que siempre quede a la saga con respecto a lo que esos indicadores han planteado. Claro, de acuerdo con lo que usted nos está explicando, don Sergio, estaría la administración o el presidente en particular primando la eficiencia, o sea, que es la rapidez con que se acomete y no la eficacia, que es las condiciones óptimas para que aquella decisión sea la correcta y dé los frutos esperados. Ya son varios los decretos que han firmado muchas del presidente Correcto. Y las autoridades que han tenido que echar para atrás. Correcto. Porque prima el tiempo, hágalo en 2 meses, pero no importa lo que de allí resulte. Claro. Pareciera. Pareciera. Y ojo que esto es muy delicado, porque además, otra lógica que los abogados saben más que uno de esto, que hace que no sea tan simplemente fácil extrapolar la dinámica de lo privado a la dinámica de lo público. En el derecho público usted solo puede hacer lo que está explícitamente planteado, mientras que en el derecho privado usted puede hacer todo lo que no esté prohibido explícitamente. Eso parece una diferencia de grado sin importancia, pero sí tiene muchísima trascendencia. ¿Por qué? Porque en ese afán de querer hacer las cosas de manera muy eficiente para responder a las expectativas del jerarca, para que cuando le hagan la evaluación salga bien librado, usted puede, y no digo que con intencionalidad, pero usted puede incurrir o en errores materiales como los que acaba usted de enumerar, que desde el primer día, desde los primeros decretos se comenzó a percibir, pero también usted trate de encontrar atajos en una legislación que es bastante compleja, que es bastante, que además a lo largo de los años hemos ido construyendo, y podemos analizar si hay que hacerle ajustes o no. Hacerlo bien, que si está bien o si está mal. Pero hay que cumplir con lo que la norma dice. Entonces, de repente, por ejemplo, ahí ha salido, digamos, que el ministro Amador, que utilizó ciertos recursos que eran para algo, para atender otra cosa. Ok, tal vez en el momento, al calor de la circunstancia, se quiere resolver. Y hay buena voluntad para resolverlo. Correcto. Veamos este caso del ministro Amador. Él utiliza dineros que están para el mantenimiento de carreteras para cumplir con un compromiso que se tenía con el gestor interesado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Entonces, hay una voluntad de querer resolver. Claro. Hay un principio de eficiencia que impone rigurosamente el presidente de la República. Resuelvan. Pero a la hora de resolver, estamos violentando o imponiendo algunos procedimientos que no son los que el marco jurídico nos permite. Correcto, y que luego entonces los órganos de control que también hemos construido justamente para generar este balance, este equilibrio de poderes, sacan a relucir, a veces sin mayor complicación más que tener que retrotraer la medida, a veces con implicaciones hasta para el propio jerarca, que tiene que asumir a veces penal y pecuniariamente las consecuencias de su decisión. El Ministerio Público iniciando una investigación por un posible malversación de fondos. Que uno dice, malversación de fondos, uno lo asocia solo con robo. Exactamente, y no lo es. Y no lo es, pero justamente ese es un tema que a mí me parece, tal vez por un desconocimiento de cómo funcionaba el aparato público costarricense, ha venido, digamos, percibiéndose como una debilidad de la administración. Y a esto entonces le voy a agregar algo más. Hay que entender el origen de don Rodrigo Chávez y la llegada al poder de don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo Chávez, como lo he dicho en otras ocasiones, es un outsider, estamos muy claros, tenía su contacto con la administración pública costarricense de hoy, no la de hace 30 años cuando él salió del país, que ha cambiado mucho, dicho sea de paso, fue 2 o 3 meses, e inclusive la salida de él del Ministerio de Hacienda se debió justamente a no querer cumplir con una cierta directriz de su superior. Al querer ser eficiente y no eficaz. Correcto, de acuerdo a lo que él mismo planteó cuando se fue. El tema es que cuando él decide involucrarse en la actividad política, aspiración totalmente legítima, él no tenía ningún partido político y era evidente, si permaneció más de 3 décadas fuera del país. Él se suma a una agrupación política, en realidad eran 4, y al final sobre la marcha quedó solo una,
que es lo que nosotros en ciencia política llamamos el típico partido taxi. O sea, es un vehículo que el liderazgo individual, en este caso el del señor, decide utilizar. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo, que es ganar, participar en una elección. Bueno, gana la misma, pero él no tenía un equipo detrás realmente, salvo los 4 o 5 que lo habían estado acompañando desde el momento en que se convenció de que tenía que postularse a la presidencia de la República. ¿Qué digo esto? No es que el tener un equipo garantiza que se subsanen muchos problemas, pero sí contribuye un esquema como este tan complejo, que es el de la toma de decisiones en el ámbito de lo público, a por lo menos diseñar una estrategia política, no solamente la parte del Plan Nacional de Desarrollo, sino una estrategia política de cómo gestionar justamente este engorroso marco jurídico e institucional, o este marco jurídico e institucional, para no aplicar ningún calificativo, que impera en nuestro país. Entonces, tiene que haber esa estrategia que idealmente se construye por un equipo desde la campaña, que se refleja primero en una propuesta al electorado y que luego va a servir de guía para lo que va a ser ahora sí la ruta de gobierno una vez alcanzado el poder. Esa visión de equipo, evidentemente don Rodrigo no la tuvo, por eso él vendía como algo positivo, y ahí reitero lo de la narrativa de cómo le da un viraje, que estaba haciendo una contratación de técnicos justamente para garantizar una eficiencia y una eficacia en la concreción de las distintas metas y propuestas, o propuestas y metas. Pero ciertamente no es lo mismo que usted no haya tenido esa estrategia de previo, que usted no, como jerarca subalterno, no haya compartido de previo una visión de país, una estrategia política, en donde usted simplemente lo que hace ahora ya en el ejercicio del poder es plasmar en la acción concreta lo que de previo se había construido de manera conjunta. Entonces, con base en esto, don Sergio, nosotros deberíamos decir que ellos han ido aprendiendo en el camino, ¿verdad? Muchos jerarcas se conocieron incluso el día de la toma de posesión, el 8 de mayo, algunos diputados también se conocieron en el camino por las particularidades mismas que apuntaban de la campaña electoral. Esa visión gerencial, esa escogencia a 10 meses con 20 personas que han sido separadas directamente u otras invitadas a salir, pareciera que no ha sido lo correcto, o está anclado en esa situación particular de haber ido conformando el equipo ya en la carrera misma y no previo en el entrenamiento. Pienso que es esto segundo, o sea, esto ha sido un tanteo y error. Un tanteo y error que me parece, además, por el estilo de gestión del presidente, salvo que lo modifique en los próximos años, realmente no hemos llegado ni a un año de su periodo, no hemos llegado ni a un cuarto de la totalidad del periodo constitucional, salvo que lo modifique, me parece que va a seguir, si fuera esta la constante que vamos a seguir observando, va a mantener esta tendencia a la inestabilidad en el gabinete. ¿Por qué? Porque efectivamente, salvo que alguna persona logre adecuarse lo suficiente y logre, por un lado, encarar la presión que le representa ese superior todos los días recordándole que tiene que cumplir con los indicadores predeterminados, pero por el otro lado, entendiendo que para lograr eso no puede tampoco brincarse las normas que hay, no puede acortar procedimientos simplemente porque lo público no se lo permite, si logra balancear y logra generar algunos resultados tangibles, fuertes, de corto plazo, eso le permita a ese jerarca en particular sortear esta inestabilidad. De lo contrario, me parece, y sin tener una bolita de cristal ni pretendo tenerla, este ir y venir o esta constante rotación en el gabinete va a seguirse presentando. ¿Por qué? Porque otra vez, usted no tiene, digamos, además, un elemento que solamente el tiempo produce, que es esa visión de equipo que además genera una relación de confianza muy profunda que le permite a usted inclusive sortear algunas, digamos, debilidades de su subalterno, pero comprendiendo que tiene fortalezas que de alguna forma compensan esto otro. Aquí usted lo que tiene es una relación eminentemente de patrono-empleado, donde no existe esa creación de comunidad, esa creación de equipo político que le permita justamente hacer un frente común, salvo, y lo vimos en el caso de la señora
hoy exministra de Salud, salvo con casos muy calificados como el de doña Jocelyn, que inclusive vimos al señor presidente en algo que es poco usual de un presidente, no hablo de él en particular, ser el presidente de la República, sea quien fuere el que sale a defender a su ministro, y no al revés, que es el ministro el que trata tiene que con su poner actuar, el cuerpo. Exactamente, de ponerle el pecho a las balas, como se dice popularmente. Don Sergio, dos ejemplos como para brincar a esta otra impronta que hemos estado analizando. El caso de las mamografías, ¿verdad? Que fue un anuncio que hizo el presidente de la República con su exministra de Salud y con la presidenta ejecutiva de la Caja. Entonces le pone un plazo. Pero obviamente la mamografía no es solo el examen, correcto, es el diagnóstico, correcto, es el seguimiento. Entonces él dice, tienen 150 días. En la última conferencia de prensa le estaba imponiendo ya también fechas y límites a la presidenta ejecutiva de Habdeba, ¿verdad? Para una remodelación y una total intervención que va a tener el muelle principal de Habdeba, que ha costado enormemente poner de acuerdo a las municipalidades en la presentación de los proyectos que tienen que pasar al banco de inversión, al proyecto del portafolio de inversiones de Mideplan por el canon de la APM Terminals. Y entonces ya le empieza a poner fechas. Entonces uno empieza a ver la angustia de los jerarcas en eso, ¿verdad? Porque entonces, ¿es esto una estrategia del presidente, que es el que ha impuesto su visión, para luego decir, yo no soy el responsable, los responsables son todos aquellos que no han cumplido con lo que yo he solicitado? Y más grave aún, suscribo lo que estás planteando, Boris, pero más grave aún cuando entonces en esa narrativa de sobresimplificar las cosas, ¿verdad? Que es muy agradable al oído de algunos públicos meta, porque evidentemente la gente, y eso lo dicen los estudios de opinión, dice, ahora sí hay presidente, ahora sí tenemos hombre, resuelve, toma decisiones, perdonando la expresión coloquial, no es un palanganas. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que justamente hay una serie de procedimientos, pero más que inclusive los procedimientos, hay una lógica de la gestión política, por ejemplo el caso de las municipalidades, que además son entes autónomas, ¿ah? Por eso fue que el señor presidente se fue, porque dijo, le quieren quitar la regla fiscal a las municipalidades, era una presión política por otro lado, y ni qué hablar del otro supremo poder como lo es la Asamblea Legislativa, o del otro supremo poder que es el Poder Judicial, o inclusive de los órganos de control que están diseñados para de alguna forma marcarle la cancha al accionar del Ejecutivo, como la ARECEP, como la Contraloría General de la República, como la Superintendencia de Pensiones y todos los otros órganos que hemos ido como país construyendo a lo largo de muchas décadas. Repito, si son muchos, si son pocos, si se les fue la mano a los que los diseñaron con las competencias que les asignaron, si les limitaron terriblemente el accionar a quien hoy es el titular del Poder Ejecutivo, ese es tema para analizar en otro momento, y se viene hablando de esto desde hace varias décadas. Recuerdo a don José María Figueres en su gobierno hablar de la ingobernabilidad, fue el que acuñó esa expresión, y después al propio don Oscar Arias, es decir, en el segundo periodo constitucional, que se había encontrado un país mucho más complejo de gobernar, de dirigir, que el que le había tocado conducir en 1986. Bueno, pero independientemente de eso es lo que hay. Entonces, sí, las dificultades para la toma de decisiones, para el cumplimiento de esto, que él le crea expectativa a la gente, justamente es todo este andamiaje jurídico e institucional. Aquí tenemos dos opciones, y me parece que se están decatando por la segunda que voy a decir, que es la peligrosa para la estabilidad del sistema. La primera, y tratar de hacer los ajustes a todo esto, y entonces utilizar el mismo sistema y plantear las reformas que haya que hacer, y si ARECEP está con demasiadas competencias desde mi perspectiva, pues entonces mandar un proyecto de ley para ver cómo se lo quitamos, en fin. Y el otro es mucho más sencillo, pero más peligroso, porque erosiona la credibilidad en el sistema, es lo que acabas de decir, es echarle la culpa no solo a los jerarcas inmediatos, que básicamente a ellos con quitarlos basta y sobra, pero como la situación va a seguir, entonces antes de que el problema de la no resolución de los temas me salpique a mí, entonces comienzo a decir, bueno, esto es culpa de la Asamblea Legislativa, que juegan de chapitas, esto es culpa de la Contraloría General de la República o de ARECEP, que inclusive pone o quita tarifas a su gusto y paciencia con la intencionalidad de, y entonces ahí comienza ese morbo a alimentar esa de por sí, y hay que reconocerlo,
percepción que muchos sectores de la ciudadanía tienen sobre lo que son las ineficiencias del Estado. De la institucionalidad pública. Ahí lo vemos también cuando señala a las universidades públicas, correcto, a ciertos sectores de las universidades públicas, cuando señala ineficiencias en la atención primaria de la Caja Costarricense del Seguro Social, o el último caso, el más reciente. El viernes estuvimos analizando los componentes técnicos de por qué la Unión Europea nos coloca más bien en una lista de países no cooperantes en lo fiscal. Así es. Y entonces hacemos esa explicación, pero también aquí hay una responsabilidad política que salpicó al ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, en su momento, hoy presidente de la República, y él simple y sencillamente dice, no, esto no fue responsabilidad mía. Él transgrede completamente eso y deposita las responsabilidades en los demás. Correcto. Esa es esa parte peligrosa que vos estás diciendo, porque continúa horadando la confianza ciudadana en las instituciones, en la eficiencia de los servicios públicos que debe recibir, y esa es otra de las líneas que hemos visto en estos 10 meses de la gestión de Rodrigo Chávez. Y que es muy conteste con el proceder de otros líderes, ¿verdad?, en otras latitudes. En algunos países con una institucionalidad muy frágil, eso ha permitido constituyentes, ha permitido, como en el caso salvadoreño, una elección legislativa a mitad de periodo que prácticamente le dio el total control de la Asamblea Legislativa salvadoreña al hoy presidente Bukele, y en otras donde la institucionalidad sí es robusta, pues una parálisis y una complejidad muy grande, pero también un despertar y una legitimidad de hecho para el accionar de algunos que se sienten insatisfechos con esa institucionalidad. Y entonces, digamos, lo está diciendo hoy por hoy el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? La toma del Capitolio, que fue todo un acontecimiento, tiene un responsable político en última instancia, que es el hoy expresidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque no fue que él directamente fue a tomar el Capitolio, pero con sus discursos incendiarios. Pero aparte de eso, a lo largo de la administración, con el proceso de descrédito que constantemente le hacía al resto de la institucionalidad para reivindicar que él no era el culpable de la no acción o de la no concreción de sus promesas, sino que eran los otros los que además no solamente se le paraban, como se dice popularmente, en la manguera, el bombero que se le para en la manguera, sino que además lo hacían con intencionalidad dolosa. Ese es otro aspecto grave, porque yo puedo decir, sí, la asamblea no funciona, sí, las municipalidades están entrampadas en su propia dinámica y por eso cuesta negociar con ellas, pero hacerlo en términos neutros. Pero ya yo decir, es que deliberadamente aquellos me están obstruyendo esto porque lo que quieren es perjudicarme, o aquellas municipalidades están, digamos, generando esto con la intencionalidad de que el gobierno salga mal librado, perdonen la expresión, es sembrar una cizaña que tarde o temprano alguien cosecha, como lo vimos en el caso del Capitolio, donde estos seguidores del señor Trump o los seguidores del señor Bolsonaro en el Brasil consideran que están en toda su justicia. ¿Por qué? Porque su líder, aunque no les haya dicho, vayan, tomen esto, vayan, traten de hacer un golpe de Estado cívico en el caso del Brasil, no lo dijeron, estoy de acuerdo, ni el señor Trump ni el señor Bolsonaro, pero obviamente ayudaron a las condiciones. Contribuyeron, exactamente, sembraron, crearon un caldo de cultivo idóneo para que esta otra gente, también probablemente con razón de sentirse insatisfecha con el Estado que no les ha respondido a algunas de sus necesidades, y eso tampoco lo vamos a ocultar, pero el jerarca, y aquí donde planteo esto, no es igual a cualquier ciudadano común. A veces se pierde esa diferencia importante. Aunque quiera parecerse a ese ciudadano común, como correcto, es la narrativa que utiliza y la puesta en escena correcto, del presidente Chávez. Pero yo puedo ser un ciudadano que en el parque me queje de la institucionalidad pública y diga que la justicia no es ni pronta ni cumplida, porque a mí en lo personal me pasó algo y tengo años esperando a que me lo resuelvan en la Corte X o en la Sala X. Y eso es válido, y soy un ciudadano y tengo todo el derecho a disentir y a expresar mi insatisfacción. Cuando se es jefe de Estado, ¿verdad?, y que además es un rango 24/7 durante el periodo que dura el cargo, no es que uno tenga que privarse de decir ciertas cosas, pero sí tiene que saberlas decir porque sabe
que primero está hablando un titular de un poder. O sea, no es la persona de carne y hueso la que está diciendo X cosa, que va a tener repercusión sí o sí, para bien o para mal, y que va a haber gente que va a reivindicar ese discurso del jefe de Estado, de ese referente, de quien representa a cierto sector de la sociedad, va a utilizar ese que lo está escuchando, ese planteamiento como la fuente de legitimidad, no solamente para reforzar su propia percepción, sino inclusive, como repito, lo hemos visto en estos otros países, esto no es teoría, no es ficción, justificación para accionar en una determinada dirección. Don Sergio, antes de irnos al corte, al principio de la administración, el presidente fue muy claro, fue y se sentó en la celebración del año judicial, en la sede del Poder Judicial, y le señaló una serie de hierros y cuestionamientos. Igual lo hizo con la Asamblea Legislativa. Yo no recuerdo en la historia reciente de nuestro país un mandatario que haya acometido al inicio de su gestión ir a cuestionar los otros poderes del Estado y también desacreditar al Tribunal Supremo de Elecciones, incluso la visita que hizo a la Fiscalía General de la República, que es un órgano en el cual también se van a investigar o se están investigando asuntos propios de la campaña electoral. ¿Es esto un comportamiento propio de el primer ciudadano de la República? Vamos a ver, por lo que dije, ¿verdad? Hay un respeto al equilibrio de poderes, sobre eso se fundamenta nuestra democracia y las democracias representativas de Occidente. No es que el jefe de Estado no pueda, evidentemente, plantear lo que cree desde el Poder Ejecutivo pueden ser áreas de mejora de los otros poderes. Igual los otros poderes podrían decir lo mismo. De hecho, la Asamblea Legislativa ejerce el control político sobre el Poder Ejecutivo. Y también en parte sobre el Poder Judicial en algunos ámbitos que no tengan que ver con la administración propiamente de justicia. Pero el tema es cómo se plantea, el tema es si ese planteamiento, intención, la intencionalidad, que la intencionalidad uno ya la puede ir percibiendo con lo que va sucediendo a posteriori, ¿verdad? Con la serie de acciones, con los componentes de esa narrativa que suceden a esos actos iniciales. Y un tema nada más para irnos al corte, como dice usted, Boris. Ok, si yo tengo algunas, digamos, observaciones sobre limitantes, sobre áreas de mejora, bueno, entonces lo que tengo que hacer es ser conteste y de una vez, en periodo de sesiones extraordinarias, por ejemplo, plantear las iniciativas que desde el Ejecutivo yo considero van a servir para fortalecer esas áreas de mejora y que sea en el ejercicio democrático de los frenos y de los pesos y contrapesos, que en esa otra instancia, que es a la que le corresponde plantear ya el resultado final, bueno, acojan mi propuesta, le den, digamos, la revisión del caso y políticamente la construyamos entre las partes para llegar a un objetivo común. Si efectivamente esa es la intención, si la intención es simplemente ir sembrando más duda, es ir erosionando aún más de alguna forma la credibilidad de los otros poderes y de justificar en eso la inoperancia o la no acción plena de lo que yo pienso hacer desde mi poder, entonces me quedo únicamente con la diatriba, me quedo con la retórica, que repito, a los oídos de la gente es muy atractiva porque realmente representa ese sentir de muchos sectores que legítimamente están molestos, están, otra vez, perdón la expresión, están cabreados con el funcionamiento del Estado, pero que no aporta más que eso, alimentar esa insatisfacción. Y el jefe de Estado no está para eso, está más bien para, lo primero, defender la Constitución y las leyes y por tanto la institucionalidad de la cual eres un simple titular temporal. Vamos al corte, 8:33, conversamos con el politólogo Sergio Araya y ya regresamos acá Hablando Claro. Hablando Claro, con Vilma en Colombia. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr.
Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Hablando Claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Con un país en sintonía, 8:35. Continuamos hoy, lunes 20 de febrero, en esta conversación que tenemos con Sergio Araya, adelantando un poco ya a los 10 meses de la gestión del presidente Rodrigo Chávez, su estilo, su impronta. Me permite, lo último que comentó don Sergio, pasar al otro tema. Su relación ha sido tirante con la Asamblea Legislativa, es quizá con el poder que más se ha enfrentado. Imaginamos que más adelante lo hará con el Poder Judicial, una vez que vayan madurando más las investigaciones sobre la campaña electoral. Pero don Sergio ha tenido ya la posibilidad, bueno, fue la primera administración que tuvo la posibilidad de entrar, teniendo control de la agenda legislativa. Ya ha tenido 2 sesiones en que el Poder Ejecutivo es el que presenta los proyectos y no hemos visto ningún proyecto que nos dé como visión de cuál es la ruta, que bien el presidente siempre insiste que sí tiene una ruta, pero en lo legislativo no la hemos visto aún. Bueno, recapitulemos, tal vez solamente para efectos del oyente que no nos está, tan familiarizado con esto. Recordemos que hubo una reforma al 116 de la Constitución Política y entonces ahora se inician los gobiernos con el periodo de sesiones extraordinarias, que es donde el Ejecutivo justamente tiene la iniciativa, de la agenda, es decir, es donde los proyectos que el Ejecutivo le manda a la Asamblea Legislativa son los que se pueden discutir y eventualmente votar. Vamos a ver, sí podríamos decir, y hay que ser, en esto benevolente, al ser la primera administración que le toca experimentar esto, se percataron, y en ambos poderes, de que la sola reforma constitucional no era suficiente. Yo recuerdo, el primer mes, en ningún momento se dijo que el presidente del directorio legislativo, que es el llamado a integrar las comisiones permanentes y especiales permanentes, tenía que cumplir con un determinado plazo, hablando de eficiencia. ¿Para qué? Para garantizar que la mayoría de ese mes no se fuera en nada, porque muchas de las iniciativas quedaban solo en plenario, o algunas que tenían que ser canalizadas hacia alguna comisión, resultó que no había ninguna comisión instalada debidamente. Digamos que eso se puede aceptar y es un tanteo y error. Ahí sí que de la institucionalidad como un todo, donde esta administración simplemente le tocó. Sin embargo, cuando ya usted comienza, pasa ese primer periodo, y esa fue una de las justificaciones que de hecho dio la señora ministra de la Presidencia, ex vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y ex, obviamente, diputada. Pero viene un segundo periodo y vemos que tampoco hay grandes avances y que de hecho algunas de las iniciativas a las que les metió importante esfuerzo el Ejecutivo eran iniciativas que ya se verían arrastrando, que tampoco en eso hay nada problemático. Es decir, al final, como se lo dijo... Sí, el Estado continúa. Se lo dio a la Unión Europea, justamente, sí, a este gobierno. Pero digamos que recuerdo el tema de los eurobonos, por ejemplo, o la famosa ley esta de la flexibilidad laboral, el 4.3. Pero salvo esos temas, realmente hubo muy poco, por no decir nada, de aporte propio. En algún momento se habló, y el presidente lo planteó, de vender el BCR, de vender la cartera, de seguros del Instituto Nacional de Seguros. Se presentó una primera iniciativa, pero luego se echó para atrás. Entiendo que por ahí se hizo una iniciativa que el ministro Amador, dicho sea de paso, había presentado para eliminar los consejos estos famosos que son adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero también no quedó en nada, ni tampoco en esa gestión política se vio ningún seguimiento, porque, repito, otra cosa es que yo como ejecutivo presente las iniciativas y quedan ahí en la Secretaría del Directorio Legislativo presentadas, y otra muy distinta es que yo les dé un acompañamiento desde lo político, donde justamente ministro o ministra de la Presidencia está en ese constante ir y venir a la Asamblea Legislativa para tratar de impulsar esas iniciativas. Bueno, eso no se ha visto. Ciertamente me parece que
en algún momento el presidente, recordemos, intentó hasta donde pudo gobernar a punta de decretos, y eso fue evidente. Algunos decretos eran más fáciles que otros porque era básicamente desmontar resoluciones del gobierno inmediatamente anterior. Entonces eran decretos para, con el decreto, quitar el decreto, la vigencia del decreto anterior. Recuerdo, por ejemplo, lo del convenio con la República de Cuba en materia educativa, o, por ejemplo, bueno, simplemente darle seguimiento, digamos, a ciertas situaciones, como por ejemplo, traer, digamos, a un nuevo operador de la revisión técnica. Pero en general, en esa parte sustantiva, realmente el gobierno ha quedado a deber. El presidente, sin embargo, ¿verdad?, insiste en que son las y los diputados los que le han quedado a deber a él. Varias veces el presidente Arias Sánchez del directorio legislativo tuvo que buscar esos puentes de acercamiento para tratar de bajar la tensión que de alguna forma, y también hay que decirlo, se vio reflejada en esta inusual tendencia a los resellos que esta Asamblea Legislativa ha dado. Ya son 3 los que vamos. Ya son, exactamente, y que creo que el último había sido en la época de Luis Guillermo, Carlos Alvarado creo que enfrentó uno, pero así, con esta cantidad de resellos por administración ya hace su rato que no percibimos. Y si bien cada uno habría que analizarlo y determinar si, como dicen las y los diputados, por una cuestión de oportunidad o de legalidad se justificaba el resello, muchos de ellos lo dijeron, y en las actas está ahí, digamos, constando, que también lo hacían como un mensaje político para decirle al presidente, sí, somos un poder de la somos República, un poder, tómenos en cuenta y respétenos. Don Sergio, en ese bajar la tensión de la relación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, tampoco hemos visto, por la debilidad propia y por la separación inminente que se ha venido estableciendo de la fracción oficialista, puede que no esté de hecho la separación, pero ahí está vigente esta situación. La fracción oficialista tampoco ha tenido en los periodos de sesiones ordinarias que le compete tener la agenda dentro de la Asamblea Legislativa, le hemos visto mayor dinamismo, ni proyectos. Bueno, ni siquiera de su principal operadora política, que es la diputada Pilar Cisneros. Correcto. Digamos que si en el Poder Ejecutivo la ausencia de un equipo previo pasa factura, pues con mucha más razón en un grupo que tiene que manejarse con una visión colegiada cuando son 2 o más los diputados que representan una bancada. Pero es evidente otra vez que la forma en que se integró esta papeleta o estas papeletas no responde justamente a esa visión de equipo. Es la realidad del sistema de partidos político actual. Eso es otro tema también para analizar la debilidad que hoy enfrenta el sistema de partidos, pero ciertamente fue como cuando usted arma un equipo sobre la marcha que no tiene visión de conjunto, porque lo que tiene son individualidades, son personas que se sumaron a estas papeletas que de alguna forma, salvo tal vez la señora presidenta del partido y alguien más por ahí, ni siquiera eran parte activa de la agrupación política. Entonces es gente que se ha ido conociendo sobre la marcha, que no necesariamente expresan una visión de conjunto, y ya hemos visto cómo inclusive, aunque ellos lo nieguen, 2 de estos diputados, por ejemplo, ya estuvieron participando, aunque ellos digan que solo como testigos de honor, en el acto de instalación de otro partido político. Es decir, que de alguna forma hace presagiar que si ese otro partido político termina formalmente inscribiéndose, no será de extrañar que por lo menos uno de esas 2 personas termine migrando a la otra fuerza política. Entonces, todo esto, ¿por qué lo planteo? Porque esto contribuye, o más bien en este caso, debilita esa visión de conjunto, esa capacidad de ser una única voz con una estrategia política, que aquí además se nota, en el caso de la bancada oficialista, una clara predominancia de la principal operadora política, que es doña Pilar Cisneros, que también, igual que don Rodrigo, aterrizó en este partido, en este proceso electoral, y efectivamente doña Pilar no se ha caracterizado por ser una generadora de proyectos, sino que básicamente ha sido el típico enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no es que esté mal, pero ciertamente... Se ocupa de alguien así. Se ocupa de alguien así, pero entonces, siendo 10 los legisladores, otros deberían de estar ya construyendo iniciativas que uno sí imaginaría, como en gobiernos anteriores, de alguna forma vienen con la venia del Ejecutivo. Ahora,
Una época, recuerdo, hace muchos años, en que el presidente de la República de turno se reunía con su bancada por lo menos una vez por semana a desayunar o a almorzar o a lo que fuere, y ahí definían la ruta de lo que era esa expresión que, si bien pertenece al otro poder, de alguna forma representa los intereses del Ejecutivo al interior de ese otro poder. Bueno, yo francamente no sé, digamos, la prensa no ha informado de si se da una situación de estas de manera tan fluida entre los 10 diputados o permanente, y el Ejecutivo, y de manera permanente, con el agravante, repito, de que estas son bancadas que están pegadas con alfileres por la forma en que están integrados. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de ellos, y este es un fenómeno que hemos visto del 2012 en adelante, el transfugismo se ha vuelto parte consustancial de las asambleas legislativas costarricenses. Entonces, a mí no me sorprendería, repito, si estos 2 diputados fueron, aunque hayan solamente dicho ellos, según el decir de ellos, fueron porque los invitaron, pero bueno, aquí todo en política simboliza algo, es decir, es que yo otra vez no soy un ciudadano común y silvestre, soy un diputado de la República que representa a un partido político, que voy a la actividad de otro partido político que además entra claramente en colisión con el partido que yo represento en este momento en la Asamblea Legislativa. Entonces, me parece que, como dicen por ahí, si hace y camina y suena como un pato, es pato. Es pato. Don Sergio, dice usted, ¿verdad?, de esta visión de conjunto, de esta estrategia política, de esta ruta de gestión gubernamental que en estos 10 meses ha costado visualizarla en el conjunto, pero sí ha sido muy fácil encapsularla en la personalidad propia del presidente Rodrigo Chávez, en el Poder Ejecutivo y en el caso de la Asamblea Legislativa de la diputada Pilar Cisneros. ¿Es sostenible que sean solo en una persona que se deposite todo el accionar político de una gestión gubernamental? Si lo vemos desde la perspectiva de la gestión gubernamental, no. Si lo vemos desde la perspectiva de algún objetivo político de empoderamiento de una figura, tampoco, pero con el agravante de que si esto último es lo que prima, y eso habría que averiguarlo, pero hasta ahora pareciera que es lo que está primando, vuelvo al tema, en aras de garantizar y de salvaguardar esa posibilidad de mantener esa estrategia vigente y de manera activa, se pueden utilizar estas acciones que, repito, ya en el mediano plazo sí pueden ser contraproducentes para la institucionalidad misma. O sea, si yo, lo digo muy simple, si para proteger y fortalecer y mantener la imagen del presidente, de la diputada, ante los ojos de mi público meta, y decir que son, digamos, lo mejor y que los índices de aprobación sigan manteniendo o se procure que sigan manteniendo niveles de apoyo muy altos, me tengo que sacrificar a la institucionalidad y lo hago, entonces ahí sí es un problema, porque finalmente el presidente, la diputada, el 8 de, bueno, una el 1 de mayo y el otro el 8 de mayo del 2026, se irán para sus casas, pero el daño hecho a la institucionalidad va a quedar ahí y va a reforzar un daño que además venía desde antes y que fue sobre el que se montaron ellos para construir su exitosa campaña. Entonces, repito, si yo para garantizar que la imagen del presidente siga estando muy alta y la gente siga diciendo que es lo mejor que nos ha ocurrido en los últimos 50 años, necesariamente tengo que pasar por afectar esa institucionalidad diciendo que los no logros no es culpa del presidente, no es culpa de su impericia, no es culpa de que se peleó con aquel. Es de todos los demás. Es culpa de todos los demás y mantengo ese discurso y lo refuerzo constantemente un día sí y otro también, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que probablemente ya no va a ser tan efectivo y va a ir decreciendo el nivel de apoyo, pero igual a un precio muy alto porque el descrédito a la institucionalidad que de por sí ya venía a la baja va a seguir, va a ser mucho mayor y nos va a pasar en el mediano plazo una factura muy peligrosa. Eso es lo que a mí más me preocupa. A todos como país. Sergio, permítame hacer nuestro segundo corte comercial, son las 8:48 y volvemos para ir concluyendo esta conversación con el politólogo Sergio Araya. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia.
En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Mutual, hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Con un país en sintonía, 8:49. Vamos concluyendo esta conversación con el politólogo Sergio Araya. Don Sergio, con esto que hemos podido ampliar y analizar durante esta hora, ¿cómo quedan estos puentes? ¿Cómo quedan estos puentes? Ya casi quedan 2 meses para el primer año de la gestión de la administración Chávez Robles. Pareciera que algunos puentes están dinamitados, pareciera que otros están ahí endebles y otros con algunos sectores afines a la administración están bien cimentados. Bueno, este es un tema interesantísimo, ¿verdad? Porque uno puede ir construyendo escenarios. Al final la política es muy cambiante y como bien lo estamos planteando, no hemos llegado ni al primer año de la administración. Si el presidente, digamos, me parece a mí, ¿verdad?, dejara un poco ese lado de ese personalismo, ¿verdad?, imperante, y entendiera la oportunidad histórica, y aquí no entro a definir si su proyecto es o no válido, eso es harina de otro costal, pero dentro de la lógica de lo que es el proyecto, que ya lo hemos podido definir más o menos a pesar de todo, uno ve por ciertas declaraciones que es una visión, digamos, conservadora en lo cultural, social y liberal en lo económico, en el sentido rígido de la palabra liberal, ¿verdad? Ortodoxa de la palabra liberal. Esta Asamblea Legislativa que tiene es la mejor oportunidad que tiene cualquier proyecto de esa naturaleza para echar a andar una agenda. Así es. Es decir, porque salvo los 6 diputados del Frente Amplio, los demás podrán tener diferencias de grado entre ellos. Pero hay mucha coincidencia transversal. Por supuesto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para la gente. La venta del BCR. En este momento, diputados de diferentes corrientes que hoy están enemistados con el presidente no tendrían ningún reparo en hacerlo. De hecho, en el programa de gobierno del señor Eli Feinsack venía como una de sus promesas de campaña. Entonces me parece que, repito, sin entrar a valorar la calidad ni la orientación ideológica de los proyectos, desde la perspectiva del presidente de querer llevar adelante una eventual agenda, este es el momento oportuno para recomponer esas relaciones y para tratar entonces de responder a esos intereses que de una u otra forma como ejecutivo ha de estar, digamos, reivindicando, y uno lo ve con ciertos sectores que son afines a él. Yo no hablo de los que lo apoyan en los índices en los estudios de opinión, sino de los sectores económicamente fuertes que hoy pueden de alguna forma sentirse bien con ciertas políticas que el Ejecutivo ha venido adoptando, cómodos. Don Sergio, sí. y para poner también en contexto, de estos puentes que algunos han estado, que están endebles, puede ser uno con la Asamblea Legislativa. No logró el Poder Ejecutivo imponer a su candidato para defensor de los habitantes. Correcto. Eric Ulate, que parecía que ya iba de trámite y que iba a salir. Correcto. Y les ha costado. Correcto. Entonces ya ahí uno empieza a ver cómo se comienzan a mover las corrientes. Eso nos lleva a que hoy o en esta semana pueda salir un tercero, que se dice que podría ser el licenciado Mario Zamora, que tiene muy inquietos, muy preocupados a gente a lo interno de la Defensoría de los Habitantes. Pero este es un ejemplo de que no las tiene todavía todas consigo, a pesar de esas coincidencias que podría tener en la Asamblea. No, y lo planteó con el tema del BCR. Vea que los mismos diputados que podrían estar a favor se lo echaron atrás. Se lo echaron atrás, y algunos no fue porque, a diferencia de Frente Amplio, que lo dijeron, es que nosotros, por una cuestión de visión país, no vamos jamás con esa iniciativa, pero fue no porque estén en esa misma tesitura, sino porque el proyecto como tal no les satisfizo, pero además es también un mensaje al Ejecutivo de decirle: tómennos en cuenta, no nos imponga las cosas, sí, construyamos juntos. Entonces me parece que si el gobierno y el presidente en este caso sabe leer eso y de verdad lo motiva, y yo no tengo por qué dudar que esa sea su motivación, o el querer llevar adelante una agenda que desde su perspectiva es la más idónea para el país, sí tiene que comenzar por reconstruir los puentes. Mire,
sí hay muchos temas en los que, por ejemplo, con un sector más, digamos, centro-derecha de la misma fracción de Liberación Nacional, puede tener coincidencia, es este presidente, es este gobierno. Entonces lo que necesita es dejar, en el afán de defender su imagen, ¿verdad?, de romper esos puentes, de crear esos focos de tensión, de propiciar, digamos, esos elementos de confrontación. Pero, sí, pero es su estilo y pareciera que continuaría, ¿verdad? Sí. Y eso ya en una cosa muy puntual, que es esta promoción continua que él tiene de ataques a instituciones, a personas y a ciertos sectores de la prensa que lo señalan, que lo critican, que lo investigan. Eso ya es más delicado, ¿verdad? Porque todavía la otra parte, y usted puede con reformas constitucionales y legales darle continuidad a sus críticas. Ya es más complejo porque ya estamos tocando temas más sensibles del modelo democrático, o sea, independientemente, como ustedes muchas veces lo han hecho aquí, de que la prensa, o lo han dicho aquí, que la prensa a veces no, digamos, no es muy autocrítica y debe de serlo, pero independientemente de eso, los que estamos fuera, y especialmente si son titulares de poderes públicos, tienen que manejar esto con mucho cuidado, porque la realidad en otros países es que justamente la democracia comienza a erosionarse por dos vías: por la afectación del poder judicial, que es de los poderes el más sensible, el que más deberíamos de blindar, y por la afectación a la prensa y al derecho que tenga esta de llevar adelante su ejercicio con absoluta libertad. Hemos visto que el presidente Rodrigo Chávez tiene poca tolerancia a la crítica y eso ha sido una constante en estos 10 meses. ¿Eso le favorece o no? No, obviamente no, porque al final, repito, hacia su público meta puede resultar muy atractiva esa actitud, pero hacia lo que es la concreción de los logros que pretende impulsar, no. Y lo que me preocupa es que cuando esos logros no se den o se den no de la forma en que lo espera, justamente se refuerce ese discurso de confrontación, ese discurso de polarización, y lo que termine es erosionando aún más una credibilidad que ya de por sí, repito, viene la baja de la institucionalidad pública y algo más. Una situación de la sociedad costarricense, que la venimos observando desde hace ya muchos años, de una orientación a la fragmentación. O sea, hoy tenemos una sociedad muy fragmentada. Ya no estoy hablando solamente de este gobierno y de si hay un pleito entre el legislativo y el ejecutivo. Esta es una sociedad que está operando en una lógica binaria de la oposición. Estructuralmente fragmentada. Estructuralmente fragmentada. Y no es que este gobierno la va a terminar de destrozar, pero sí puede, con estas acciones, contribuir a seguir profundizando esa fractura. Y ahí salimos perdiendo la institucionalidad y toda la ciudadanía. Don Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado y ampliar el tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del lunes 20 de febrero de Hablando Claro, y nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un buen día. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Mutual.